En el uso tema de muy la palabra, importante. el asambleísta Jonathan Parra, representante de la provincia del A Guayas. las autoridades de esta asamblea, a los compañeros asambleístas, porque finalmente en el discurso parece que lo estamos llevando a la práctica, ¿no? Trabajar por los que nunca han sido escuchados. Esta ley, ya algunos lo han mencionado, sí, desde el 2003, 20 años tuvieron que pasar y muchos, disculpen, pero tengo que ser sinceros, esos guayacos somos de frente, de la vieja clase política que se reelegía y le encanta reelegirse en los mismos puestos, le encanta estar en el poder, nunca se acordaron de los guardias que en todos los recorridos que se hacen en campaña, y que yo recorro no solo en campaña, o como siempre digo, que solo en campaña algunos son animalistas y abrazan hasta perro y gato, sino cuando siempre recorremos todo el Ecuador, escuchamos a todos los guardias quejarse de la vulneración a sus derechos laborales, del trato injusto o de no darles todos los mecanismos para que puedan cumplir con su función como guardias. Escuché a Diego Arroyo y a Carlos Arrobo. Lo que el vicepresidente de la Federación del Ramo mencionaba es un secreto a voces, pero felicito a Inés Alarcón, la asambleísta presidenta de la comisión, y al asambleísta jurado, ponente, porque han abarcado todas las observaciones que durante 20 años todos los guardias nos han dicho siempre. Yo quiero mencionar un poco las cifras, porque es necesario hablar de manera técnica y no populista. Se proyecta que hasta fin de este año existan más de 7.600 asesinatos en el Ecuador. Pero sí saben ustedes, y pueblo ecuatoriano, que de esa cifra, el 80% era gente sin antecedentes. Niños, como los que hemos visto en los videos, donde un infeliz delincuente le dio bala en el Guasmo en Guayaquil. Mujeres trabajadoras, abuelas que deberían estar disfrutando de la seguridad social, vendiendo salchipapas y asesinadas en los suburbios de nuestra ciudad de Guayaquil. Entre esas víctimas hay guardias de seguridad. ¿Se acuerdan el del 14 de septiembre en el Fortín, en una cadena de supermercados? Asesinado. ¿Qué le decimos a su familia si ya era vulnerado con el pago de sus sueldos, como han sufrido muchos guardias de seguridad? Finalmente dejamos el discurso, lo estamos haciendo en la práctica, donde hay una acreditación de 200.000 guardias acreditados, valga la redundancia. Solamente 68.000 o 69.000 están empleados. ¿Qué pasa con el resto? Y yo vengo a proponer algo para esta ley. Estoy seguro va a contar con el apoyo de los 137 legisladores. No contiene vulneración de derechos, contiene finalmente soluciones integrales para un grupo que ha sido olvidado. El presidente Daniel Noboa, durante nuestros recorridos en campaña, mencionábamos mucho los planes de anticriminalidad. Son planes no populistas. ¿De qué me sirve armar a la policía como Robocop si mis guardias de seguridad privada ni siquiera tienen sueldos dignos? Ni siquiera tienen chalecos antibalas. Pasaba incluso con la Policía Nacional. Acuérdense que gracias a Dios este gobierno que ya se fue, se les cayó 3 veces el proceso para darles chalecos antibalas a los policías. Ni hablemos de las empresas de seguridad privada, que estoy seguro hay empresarios responsables en estas empresas, pero no nos podemos hacer los locos cuando sabemos que hay algunos que no cumplen con ello. La ley actual que estamos tratando y que recoge finalmente soluciones después de 20 años de espera, fue construida con la intervención de todos los actores sociales, no solo los propietarios de estas empresas de seguridad privada, sino también los guardias, como aquí tuvimos a un representante que ya los mencioné, a los dos. Es necesario, asambleístas, que entreguemos al país una ley que se ajuste a las necesidades actuales. Pero no basta solamente con esta ley que tiene algunos puntos a favor. Voy a ser un poco más técnico y sí, el artículo 40, cuando nos habla del patrocinio judicial y habla sobre el tema de la legítima defensa o la defensa propia,
el legislador anterior a mí mencionaba sobre ese cambio, considero que finalmente se le da todo el apoyo a que nuestros guardias, cuando defiendan a la ciudadanía, porque son complementarios a la seguridad ciudadana, puedan tener el respaldo. Y cuidemos esta parte, señores legisladores, porque miren cómo un policía que le está dando seguridad a los ecuatorianos, 13 años de cárcel. Cuidemos esa línea. Los guardias deben estar en constante capacitación, sí, lo recoge la ley. El artículo 44, importantísimo, el tema de los sueldos. Finalmente, sueldos dignos y por el ente rector, que estoy seguro va a hacer bien su trabajo cuando tenga que fijar el sueldo de manera anual, considerando el riesgo y el territorio en el que esté ejerciendo su actividad. Hay un punto adicional y es que no debemos olvidarnos de los gobiernos autónomos descentralizados. Durante la campaña, cuando yo fui candidato a alcalde de Guayaquil, toditos se tiraban la pelotita y decían, no, es que la seguridad no es mi competencia, es que solo el gobierno central. No, señores, un abogado académico tuvo que llegar a leerles el COTAD. En el artículo primero, las funciones de los alcaldes, el 54, el literal N, sobre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, donde no les dice que si quieren hagan algo por la seguridad de los ecuatorianos o de los residentes en su cantón donde son alcaldes, sino que los obliga a llamar a los consejos municipales de seguridad donde participan todos. Estamos hablando Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la comunidad y los guardias también. Pero esto no pasa en la práctica. Y esto tenemos que tomar atención porque los gobiernos autónomos descentralizados de las ciudades más desarrolladas de este país no manejan 5 millones, pues. Caso de Guayaquil son más de 800 millones de dólares al año. Quito más de 1.300. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana? Por eso menciono que es complementario. Y el artículo 60 ya les dice finalmente la función que deberán cumplir no solo como gobierno autónomo descentralizado municipal, sino como alcaldes o alcaldesas de cada ciudad. Y es obvio que los alcaldes, con esta ley que nosotros vamos a aprobar, van a tomar acción en las ciudades que tienen el mayor índice de criminalidad. Repito, de nada me sirve un plan de armar a la policía como Robocop si finalmente los alcaldes no se meten en la camiseta de defender los derechos de sus ciudadanos en cada cantón. Recordemos que en el Ecuador, nuestros guardias que están expuestos a la extorsión, a las amenazas, a los propietarios de los negocios, como estamos viendo en las vacunas, se registran 21 muertes violentas cada 24 horas. Señores asambleístas, quiero recordar un punto también adicional que debería estar en el debate y que fue parte del debate no solo académico, sino en todo el Ecuador. El expresidente, bueno, el que parecía y decía que era presidente del país hasta hace pocos días, metió en el debate sobre la tenencia de armas. ¿Qué pasa con la capacitación para que nuestros guardias tengan la verdadera formación para hacer uso de sus armas de dotación en defensa o en legítima defensa o cuando existan los tres puntos que mencionaba justo el legislador anterior de la legítima defensa en el artículo 33? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un precedente de lo que pasó con el policía que tiene 13 años de prisión por defender a los ciudadanos. Para terminar, esta ley va a tener el apoyo de los 137 legisladores, pero esto no acaba solo en votar por esta ley. Nosotros que debemos estar en territorio, debemos velar porque el ente rector cumpla con lo que está en esta ley. Porque fácil puede ser hacer una ley, difícil puede ser que se cumpla. Y hoy, finalmente, nuestros guardias de seguridad privada van a tener trato digno, sueldos justos y sobre todo el apoyo de esta nueva clase política que quiere un nuevo Ecuador donde nadie se quede afuera. Muchas gracias.